¿Alguna vez han sentido que las redes sociales son un espejo que a veces nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad, o quizás, una imagen demasiado perfecta para ser verdad? Hoy tenemos que hablar de algo que está incendiando el Internet en las últimas horas, y tiene como protagonista a una de nuestras reinas indiscutibles, la talentosa y siempre deslumbrante Demet Özdemir. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, ella decide sacudir el avispero de una manera que solo ella sabe hacer, con esa mezcla de elegancia y desafío que la caracteriza. Pero, amigos, prepárense, porque lo que vamos a analizar hoy va mucho más allá de una simple foto bonita. Estamos ante un debate que ha dividido a los fans en dos bandos muy apasionados y que toca fibras muy sensibles sobre la belleza, la nostalgia y la presión de la fama. Demet Özdemir ha vuelto a hacerlo. Su cuenta de Instagram se ha convertido nuevamente en el epicentro de todas las miradas tras sus últimas publicaciones. No podemos negar lo evidente. Estamos ante una mujer que es la definición misma de la belleza moderna, el encanto y una postura tan impactante que parece detener el tiempo con cada pose. Demet no es solo una cara bonita en la industria turca, es la heroína de sus propias historias, una mujer fuerte, inmensamente talentosa, delicada en sus gestos pero feroz en su carrera, respetuosa con su público y siempre aportando algo nuevo. Es esa mujer inspiradora que ha sabido construir un imperio basado en su nombre y su carisma. Sin embargo, detrás de esos flashes y esos filtros de alta definición, se ha desatado una tormenta que, curiosamente, conecta de manera casi mística con el vídeo que compartí con ustedes ayer mismo. Recordarán que apenas ayer subí un análisis detallado donde hablábamos abiertamente de los procedimientos estéticos de Demet Özdemir. Hablamos de cómo su rostro ha ido evolucionando, de esos pequeños toques que, para bien o para mal, han redefinido sus facciones a lo largo de los años. Y parece que el universo conspira a favor del drama, porque casi inmediatamente después, Demet publicó estas nuevas fotografías de las que todo el mundo habla. Es como si ella hubiera sentido la vibración de nuestra conversación y hubiera decidido responder con una imagen contundente. Pero aquí es donde la trama se complica y se pone interesante. Tras estas publicaciones, una minoría ruidosa, pero muy observadora en las redes sociales, ha comenzado a diseccionar cada milímetro de su rostro, generando una ola de comentarios que no podemos ignorar. Entre el mar de elogios y emojis de fuego, hubo un comentario en particular que capturó mi atención, y que creo que resume el sentimiento de muchos que quizás no se atreven a decirlo en voz alta. Una seguidora lanzó una pregunta al aire que cayó como una bomba de sinceridad en medio de la fiesta visual. ¿Ustedes creen que Demet Özdemir era más hermosa naturalmente antes de sus últimas operaciones estéticas? Esta pregunta no venía desde el odio, sino desde una nostalgia genuina. La persona continuó explicando su punto de vista diciendo: tal vez me quede en la minoría, pero personalmente creo que Demet se veía mucho más hermosa al comienzo de su carrera. La sigo y la recuerdo perfectamente desde los tiempos de Erkenci Kuş, aquella época de pájaro soñador. En ese entonces, sentía que su belleza natural realmente destacaba, tenía un brillo diferente, algo único. Por supuesto, es su elección y su cuerpo, y sigue viéndose maravillosa, nadie dice lo contrario, pero para mí, ahora se ve bastante diferente en comparación con el pasado. Lo interesante de este comentario es que termina con una nota de amor incondicional, aclarando que, a pesar de los cambios físicos, ama muchísimo su actuación. Y esto, queridos amigos, es el núcleo del debate de hoy. Nos hace preguntarnos si a veces somos demasiado duros con el cambio, o si realmente hay una pérdida de esencia, cuando las estrellas deciden modificar su apariencia. Cuando pensamos en la Sanem de Erkenci Kuş, recordamos una frescura, una inocencia en sus rasgos que conquistó al mundo entero. Esa naturalidad fue, en gran parte, lo que nos hizo enamorarnos de ella. Ahora, al ver a la Demet actual, vemos a una mujer sofisticada, pulida, quizás con rasgos más afilados y perfectos según los estándares actuales, pero, ¿hemos perdido esa calidez de la chica de al lado que tanto nos gustaba? Es un tema delicado. Por un lado, Demet tiene todo el derecho del mundo a hacer con su imagen lo que le plazca para sentirse segura y feliz. Vivir bajo el escrutinio público,
donde cada arruga o cada imperfección es analizada con lupa, debe generar una presión inimaginable que la mayoría de nosotros no podría soportar. Quizás estos cambios son su armadura, su forma de presentarse ante un mundo que exige perfección constante. Pero por otro lado, entiendo perfectamente a esa fan que extraña la versión anterior. Hay una cierta melancolía al ver cómo cambian los rostros que nos han acompañado en tantas historias de amor en la pantalla. Sentimos que conocemos a estas personas, y cuando cambian drásticamente, es como si una parte de ese personaje que amamos se desvaneciera un poco. Las nuevas fotos nos muestran a una Demet poderosa, sí, pero indudablemente diferente. La mandíbula más definida, los pómulos más altos, una mirada felina que dista un poco de la mirada dulce de hace unos años. ¿Es esto evolución o transformación? ¿Es madurez o es bisturí? Y lo más importante, ¿importa realmente si su talento sigue intacto? Porque al final del día, como bien dijo la seguidora en su comentario, su actuación sigue siendo impecable. Demet sigue teniendo esa capacidad de transmitir emociones, de hacernos reír y llorar, y eso no se opera, eso nace con ella. Tal vez deberíamos centrarnos más en la artista que sigue rompiendo barreras, y menos en si su nariz o sus labios han cambiado unos milímetros. Sin embargo, el debate está servido y las redes sociales no perdonan. Mientras algunos defienden a capa y espada que esta es la mejor versión de Demet, argumentando que se ve más glamurosa y acorde a su estatus de superestrella internacional, otros insisten en que la naturalidad es un tesoro que, una vez perdido, no se recupera. Es fascinante ver cómo una simple foto puede desencadenar discusiones tan profundas sobre la identidad y la estética. Demet Özdemir, con su inteligencia y su saber estar, probablemente ignore estos comentarios negativos y se centre en lo positivo, pero la conversación entre los fans sigue viva y ardiente. Ella sigue siendo esa mujer informativa, que con cada paso nos enseña algo nuevo sobre la industria, sobre la moda y sobre cómo mantenerse relevante en un mundo tan volátil. Ahora quiero pasarles la pelota a ustedes, porque su opinión es la que realmente mueve este canal. Hemos leído lo que piensa esa seguidora nostálgica de la era de Erkenci Kuş, pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo en que Demet ha perdido un poco de esa magia natural que tenía al principio, o creen que esta evolución estética la ha convertido en una mujer aún más espectacular? ¿Prefieren a la Demet de antes o a la Demet de ahora? No hay respuestas incorrectas, solo diferentes formas de apreciar a una artista que, haga lo que haga, nunca deja indiferente a nadie. Quiero leer sus teorías, sus análisis y sus sentimientos en la caja de comentarios. Vamos a debatir con respeto, pero con la pasión que nos caracteriza como amantes de las series turcas y de sus protagonistas.